Lucía Budazzi, nuestra socióloga. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Para completar el informe del tiempo, cuando entramos nosotros estaba lloviznando. ¿Sigue? Sigue lloviznando y está muy frío. Yo me levanté muy temprano hoy y la casa estaba cálida. Y con el correr de las horas me tengo que empezar a abrigar. Está frío afuera. Bueno, ¿qué la trae por aquí? Bueno, esta columna se suponía que iba a tratar de poner una pausa en la coyuntura. No, ninguna pausa. Ninguna pausa en la coyuntura y los hechos de la actualidad no sé si nos llevan puestos o nos llevan a buen puerto, pero vamos a charlar hoy del Eternauta. Temazo. Gustavo, acabas de decir que tiene mucha data. Desde la puesta al aire en Netflix, ¿está primera en qué países? Está primera en 27 países y está entre los 3 más vistas del mundo en Netflix. Menciona algunos países, digo por la variedad cultural, sí, ¿no? De los países, ¿no? Sí. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, India, Italia, México, Paraguay, Perú, Turquía, Uruguay, Venezuela. A 4 días de estrenos, esta es una tendencia de hace 15 horas más o menos, y es está primera en esos 27 países en total. 27 países. No sé cuántas veces ocurrió en Netflix. Y además, un dato que aporto, que estuve viendo en las redes sociales, es que la gente lo buscaba por esa encomiable, fabulosa frase de nadie se salva sola, y en su motor de búsqueda Netflix tuvo que poner nadie se salva solo. Impresionante. ¿Quién de esta mesa vio la serie o la inició? Yo ya la terminé. Bueno, Gustavo es de los míos. Yo también. La primera noche ya vi 3 capítulos y al día siguiente la terminé. Yo la empecé ayer y leí que está hecha para ver un capítulo por día. Tipo, para verla de a poquito, no para comerse la serie todo de una. Mi caso. Bueno, Paloma. Yo leí el escrito el año pasado en la universidad y bueno, vi un solo capítulo de la serie. Yo no vi ningún capítulo, leí la historieta y ahora vienen las que me tratan de viejo, que no sé, ya van a aparecer. Porque recién pusimos la balsa de Lito Nevia y me dijeron que con ese tema me había tratado delicadamente de Enrique el Antiguo, la musicalizadora. Pero ya vamos a estar averiguando de quién se trata, que manda estos mensajitos. La leí hace mucho. Bien. Bueno, realmente estuvimos viendo los números, abrimos los portales de noticias, aprendemos la televisión y claramente... No es un fenómeno nuestro, es una cosa que pega en todas partes. Exactamente. La trama que transcurra en la ciudad de Buenos Aires, que los actores sean argentinos, también casi todos argentinos. Hay uno de los protagonistas de los 4 amigos que es uruguayo, pero con mucha participa de mucha pantalla argentina. Bueno, indudablemente hace que podemos pensar cómo la historieta nos despierta ahí una cuestión nacionalista en torno a las capacidades, en torno a las capacidades creativas y de producción en un ámbito tan competitivo y tan desarrollado como la industria cinematográfica y de series, nada más y nada menos que en la plataforma al momento la más grande, con mayor cantidad de usuarios, como es Netflix. También pensaba en ese punto en un concepto que sería interesante retomar para traer a la memoria, una idea de soberanía, una soberanía ficcional, ¿no? La capacidad de los pueblos, de las sociedades, de generar sus propias ficciones, habladas en su propia lengua. La ciencia ficción, nosotros si vemos algo de Westergel y la propuesta de él, la ciencia ficción, por lo general, ocurría en otras capitales, que no eran las sudamericanas. Y él crea una historia que en ese momento fue una historia pensada para niños y adolescentes, muy consumida por niños y adolescentes en fines de la década del 50. Hablamos de una invasión
extraterrestre. Exacto. No empecé por la historia, tenés razón. Digo. Sí, tal cual. Era tal una cual. cosa, pero imaginemos, 1957, la cabeza del tipo no es el primero, más vale que no es el primero en hacer esas elucubraciones, pero hacerla masiva a través de un medio de comunicación y plantearlo a la sociedad y crear lo que sigue hasta hoy, ¿no? Sí. Agrego un dato. Se hizo la historieta varios años antes que Star Wars, por ejemplo. Pero varios años antes que Star Wars. Que la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Mira vos, ese dato no lo tenía. Sí, tiene como 5 o 6 años antes que el cómic, como le dicen en Estados Unidos. Sí, impresionante. Y yo sabía que se había entregado en fascículos, como era habitual en las historietas. Salía 3 veces a la semana en un diario. Claro. Entonces. Pero en un diario tampoco, en el Crítica ni en los diarios más leídos. Totalmente. No, era bien de mundillo cómic, mundo cómic. Muy consumido en la época, por supuesto, pero no era del mainstream. Salió durante 2 años. Pero vos sabés, Sergio, que el primer tiempo salió una vez a la semana, solo 3 páginas, porque formaba parte de un fascículo donde salían 3 o 4 cómics más, y el Eternauta tenía solamente 3 páginas. O sea que vos leías. Las pueden descargar. Si googlean Aira con H después de la AHIRA, archivo histórico, ya les digo porque me lo anoté acá, archivo histórico de revistas argentinas. Googlean eso, ponen archivo histórico de revistas argentinas, el Eternauta, y les va a aparecer escaneado, digitalizado, el original del Eternauta. Bueno, el original como salió. O sea, no está compilado. Ahora sí, por supuesto, podemos comprar un compilado de toda la historieta completa, pero ahí podemos ver cómo salía, con la fecha en la que salía. O sea, vos leías 3 hojitas, las 3 primeras, que si la van a leer, no aparece así en la serie, porque la serie inicia con los 4 amigos jugando al truco. Bueno, eso forma parte de las decisiones de edición para trasladar de cómic a serie. Pero bueno, salía así. O sea que los niños, jóvenes y adultos del 57 leían 3 hojitas, tenían que esperar una semana más para poder volver a leer las 3 hojitas. Imagínense para personas como nosotros, como Gustavo y como yo, que vieron la serie completa en un día y medio. Bueno, que no era recomendado. Darín en una Bueno, pero también habla de los tiempos de una época y de la otra. Sí, totalmente. Porque después hubo otras historietas. El cómic era muy consumido, el Tony, D'Artagnan, tantas historietas que venían en esas revistas que todo el mundo esperaba y que te dejaban, el Corto Maltés, que te dejaban a ver cuál iba a ser el próximo viaje, el próximo destino del Corto Maltés, tremendo. Totalmente. Igual ahora está volviendo eso de, por ejemplo, hay series que sacan un capítulo por semana, o sacan los miércoles, los domingos, y vos tenés que esperar para volver a esto del formato novela o al formato de, bueno, espera el próximo capítulo. Dosificado. Sí, totalmente. Sí. Algo distinto que tiene esta adaptación es, y no estoy spoileando, sino no te lo estás spoileando, Florencia. Porfa. La serie que está ambientada, la historieta está ambientada en el año 50 y pico en Argentina. En este caso está ayornada y los personajes, por ejemplo, usan celular. Totalmente. Algo distinto que pasaba en la tira, digamos. Exacto. Hay muchas marcas dentro de la película que tiene esto, digamos, ¿no? Entonces, y hay muchos críticos que se han opinado diciendo que no les gustó esa parte. Yo creo que ese cambio ha sido realmente muy, muy ingenioso. Sí, vos sabés que vos vas a poder decir las críticas, porque yo solamente busqué cosas buenas de la serie, pero lo que decía el director, que es muy interesante para pensar justamente ese punto, es que Oesterheld, a todo esto no sé si ni siquiera dijimos de quién es, bueno, pero ya mucha gente ya a esta altura lo sabe, pero
Héctor Oesterhel y Solano López fueron uno, el guionista, y el segundo, Solano López, el dibujante de El Eternauta. Compartieron otros proyectos juntos, pero el Eternauta original del 57 al 59 lo hicieron juntos, y después en el 76 hubo en el medio una reedición para la revista Gente en el 68-69, que duró muy poco tiempo, y después un segundo proyecto un poco más largo en el 76. Un tiempo antes de que desaparecieran a Oesterhel. Y 4 hijas. Exacto, 4 hijas, 2 yernos y 2 de estas hijas embarazadas. Una familia diezmada por la dictadura militar en nuestro país. Oesterhel ya era un hombre grande, menos de 50, sí, alrededor de 50 años, y había empezado a militar a raíz de la militancia de sus hijas, la militancia política de sus hijas. Habían empezado a militar todos en la agrupación política Montoneros. Y en el año pasa a la clandestinidad, escribe esta segunda parte o segunda reversión del Eternauta ya estando en la clandestinidad. Volviendo a la crítica esta del momento en el cual transcurre la historia, el director mencionaba que Oesterhel, que de hecho participa como personaje en la historieta, vamos a ver qué pasa en la serie, está narrando su tiempo, está narrando casi el año 57. Entonces la decisión artística de la serie fue narrar nuestra época. Me parecía, vos recién mencionabas, Sergio, lo de Nadie se salva solo, la idea del héroe colectivo, que el héroe individual no tiene una cantidad de limitaciones para pensar un triunfo, una victoria, en este caso sobre una invasión extraterrestre. Entonces es el héroe colectivo, es la comunidad la que puede resistir, enfrentar y en el mejor de los casos vencer a este invasor externo. Leyendo algunas entrevistas a Solano López, que fue el dibujante que acompañó a Oesterhel a fines del 50 y en el 75-76, bueno, y aparte hay un montón de escritos que analizan, es una obra muy importante de la literatura argentina, el Eternauta. Entonces hay muchos análisis escritos periodísticos, desde la literatura, desde las ciencias sociales. Tiene premios internacionales como historieta, además. Exacto. Del género, como una obra ya que es un clásico mundial del género. Exacto, y que trasciende la vida de los autores. Totalmente. Por lo que estuve leyendo, hay gente muy conocedora del mundo de las historietas, que no es mi caso, decía que tenemos que hablar de los autores, porque es tan importante el guionista como quien dibuja. Entonces, bueno, más allá de la vida de los autores. Pero bueno, Oesterhel es una figura muy importante de nuestra literatura, de la literatura argentina. Entonces, esta cuestión del héroe colectivo, por supuesto que después va tomando algunos tintes políticos muy particulares, porque Oesterhel en la década del 70 comienza a tener una fuerte inclinación hacia el peronismo de izquierda. De todos modos, podemos rastrear ya una crítica social y política por supuesto, en la ciencia ficción que la escribe en la década del 50. Recordemos que en el 57 habían pasado 2 años del derrocamiento y exilio del máximo líder político argentino, y digo máximo por la cantidad de votos que había juntado en las últimas elecciones, porque había ganado la presidencia. El anterior era Irigoyen, con una población mucho menor. En 1916, Exacto. Primeras elecciones con sufragio universal, por así decir, y sin voto femenino. Y sin voto femenino. Ya con la segunda presidencia de Perón se incluye aparte el voto de las mujeres. Entonces, teníamos a Perón destituido y exiliado del país. Unos meses antes de que se haya podido concretar la destitución de Perón, estuvo el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde aviones de las propias Fuerzas Armadas de un país, esto es inédito casi en la historia. Sí, porque al bombardeo de Guernica, Franco
el caudillo dictador de España, lo hizo con aviones alemanes, con Exacto. la aviación alemana, el bombardeo de Guernica, la última resistencia vasca, termina pidiendo aviones a la Alemania nazi. Exacto, exacto. Totalmente. Es como el suceso comparable por la magnitud y por la decisión política del Y propio acá Estado. con esa condición de que la propia a su propio pueblo le estaban bombardeando. Exactamente. Un día laboral por la mañana con niños, gente haciendo trámites, gran concentración de gente en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y allí se produjo el bombardeo a Plaza de Mayo. Claro, ese era un poco el escenario en el cual se sentaba a escribir el guión Exacto. del Eternauta. Exacto. Oeste. Exacto. Entonces, para que después cuando vayamos a ver la película, la serie, podamos pensar, bueno, sí, claro que es ciencia ficción, pero hay un montón de enlaces que a nosotros nos permiten también pensar no solo la situación actual, no solo la situación política actual, sino también las formas y las dinámicas sociales, ¿no? Las formas y las dinámicas sociales. Nosotros venimos de una pandemia. De hecho, algunas de las imágenes de la ciudad de Buenos Aires desiertas fueron filmadas durante la pandemia. Muy interesante. En el año 2018, la empresa argentina donde está el director de producciones audiovisuales recibe la oferta de Netflix, entonces empiezan a pensar, ¿no? Sabemos que la cuestión en la industria cinematográfica es, y aparte de que involucra una cantidad de gente impresionante, son industrias muy costosas por la cantidad de gente que participa, también son procesos larguísimos, ¿no? Entonces, ya las imágenes fueron una cuestión azarosa, ¿no? Filmadas durante la pandemia, solamente las panorámicas de la ciudad de Buenos Aires desiertas. Inclusive hay un pasaje que alguien que vio la serie rescató, se les olvidó borrar un graffiti, lo intentaron borrar, pero sí. hay un pasaje que pasa y se lee algo en contra del presidente Milei, pero no lo quisieron borrar y ya le han hecho el circulito rojo como diciendo miren lo que se les pasó. Claro. Bueno, que en realidad eso podría ser porque hasta ahora la serie no dice año 2024 o 2025, pero no sería tan anacrónico, porque en realidad ellos dicen sucede hoy, es actual. Pero bueno, claramente aparecen celulares, podemos pensar del año 2015, 2016. Aplicaciones en el celular. Aplicaciones, claro. Con respecto, volviendo a la cuestión de que nadie se salva solo y la idea de héroe colectivo, estas series nos tienen acostumbrados, pienso, no sé, en Walking Dead, otra de las grandes series apocalípticas o distópicas, siempre vemos que se arman grupos. Siempre vemos que se arman grupos por lazos de amor, de solidaridad, de afecto o necesidad de supervivencia. Pero grupos se arman. En esta primera parte, en esta temporada 1 de la serie, nosotros vemos claramente que se arman grupos. Tenemos el grupo principal que nosotros seguimos durante toda la serie, pero todavía aparece de una manera muy precaria la idea de lo colectivo, la idea de nadie se salva solo. Aparece primero que en los personajes principales hay un vínculo de afecto, son 4 amigos que con la esposa de uno que justo se encuentran en la casa cuando acontece. Esto no es spoiler porque aparece... No, eso lo vi. Porque aparece en el tráiler cuando aparece esta nieve tóxica, letal, que empiezan a descubrir cómo sortearla. Entonces grupos se forman, pero todavía queda lejos la idea, queda precaria, permanentemente en tensión, porque los grupos se enfrentan a la letalidad y empieza a crecer la desconfianza y el miedo, la paranoia. Sálvese quien pueda, claro. Como primer paso de una larga cadena que lleva a la salida es colectiva. Exactamente. Entonces, para pensar un poco estos personajes que también
no es nuevo ni en las historias de las series de nuestra era, siglo XXI, de los héroes que son héroes que fallan, héroes que son que no son los ideales, que en todo caso se van haciendo preguntas y van siendo tocados por otros que les van diciendo. Aparecen muchas, la figura de las mujeres es importante en esta primer temporada al menos. Porque las figuras de las mujeres aparecen introduciendo algún límite. Nuestro objetivo es, no le voy a decir cuál, pero nuestro objetivo primero, ¿no? En el protagonista, Darín, tiene un objetivo, que es encontrar, creo que aparece en el tráiler, a su hija, me parece en el tráiler. Tiene un objetivo bueno, y aparece ahí una mujer que le dice, bueno, pero no vamos a buscar a esta hija, pero no a costa de cualquier cosa. En el medio vamos a ir sosteniendo algunas barreras éticas. Como sin ponernos en peligro, sin poner en peligro al resto, sino como conscientes de lo que estamos haciendo. Tal cual. Y cuidando a algunos personajes que se nos aparecen en el camino. Esto tiene también algunas complicaciones, porque a veces la ayuda, ya sabemos, en este tipo de series distópicas, no todo es lo que parece, y a veces sujetos que aparentemente necesitan la ayuda, cuando son ayudados en realidad. Traición. Exacto. Pero me parece interesante también para pensar cómo es el devenir de los personajes, que son personajes contradictorios, que se encuentran entre la vida y la muerte, que se encuentran entre, al menos, la desaparición de la sociedad y de la vida tal cual la conocían, hasta esa noche que de repente cayó la nieve. Podemos pensar un poco qué nos pasó a nosotros durante la pandemia. De repente, de un día para el otro, el aislamiento, ¿no? También había un enemigo invisible, un enemigo social de nuestra salud invisible que no nos permitía salir de nuestras casas. Bueno, íbamos a salir mejores de la pandemia. Íbamos a salir mejores de la pandemia. Y bueno, y pasaron cosas. Pasaron cosas. Íbamos a ser mejores personas después de la pandemia. Sí. Íbamos. Sí. También solo esto me parece que es interesante para pensar la cuestión de los héroes colectivos y la épica en torno a una causa que es superior a uno, ¿no? Cómo eso se va transformando a lo largo de la serie. Porque no hay héroes impolutos, ¿no? Son héroes que llegan chamuscados, machacados, sucios, en términos de su ética y en términos del ideal. Pero también me parece importante que pensemos, más allá de una invasión extraterrestre o una nube tóxica letal que nos pueda caer, ¿qué restos tenemos nosotros para pensar la importancia, la necesidad o el deseo, y estos tres importancia, necesidad y deseo, y estas tres palabras mezcladas como cada uno quiera, de vivir en comunidad, no solamente vivir en la misma ciudad, sino un esfuerzo de pensarnos en comunidad, porque ahí aparecen un montón de elementos que nos permiten pensar, o que nos muestran en una situación extrema como la invasión extraterrestre, la necesidad que tenemos unos de otros y de las distintas funciones sociales que en sociedades complejas como las nuestras son necesarios sostener. Yo te voy a tirar unos datitos que estuve leyendo, sí, antes de que terminemos. No. Leí así, en la internet, unos datos. Espera, antes de los datos, a ver. crudos y duros, porque después puede quedar muy dura esta frase sola así. Pero con lo que pasó con Osvaldo Bayer hace poco, y con lo que pasó con el autor del Eternauta, las dos cosas me traen a la memoria una frase de Ernesto Cardenal, que dijo: quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Mirá cómo se encarga el tiempo de hacerlos germinar. Sí, hermosa esa frase, hermosa.
Bueno, me dejaste en el piso con la frase. No, era porque si que nos quedábamos con eso era como, pero vamos con más datos de color. Voy yo. Me crucé yo personalmente, yo Florencia Turelli, en Twitter con gente, con coreanos, explicando cómo se juega al truco. En su idioma, cómo se juega al truco. No te puedo creer. Te lo juro. Y decía, falta envido su idioma, tipo explicando cómo se jugaba. Yo, wow. Hasta eso provocó. Llegamos a eso y también leí algo muy importante, que es que el presupuesto total que se utilizó para la serie equivale a un capítulo de Juego de Tronos. No te puedo creer. Mira vos. Sí, O sea, la imaginación vale mucho. sí. ¿Cómo se la rebusca el argentino? Totalmente. Qué bueno, algunos datos de, por ejemplo, cómo se hizo la nieve, que a mí me parecieron increíbles. Lo leí en un diario más o menos importante, pero 400 toneladas de sal, por Sí. ejemplo. O sea, números así, porque había recursos digitales, pero después un montón de locaciones tuvieron que ser transformadas y ambientadas. Entonces, bueno, así, números, magnitudes enormes. La nieve era sal en realidad. Una parte sí, no toda. No toda. La otra parte de la serie se apoya mucho en la música, aparte de la escenografía. La música es extraordinaria. Sí. Y suena Digamos desde Manal, Mercedes Sosa, Soda Stereo, Ariel Mató. Ramírez, en ese nivel, vamos, Sí. ¿no? Los hermanos Ábalos, Intoxicados, mucha música nacional que cruza muchas generaciones. Hay muchos como enlaces en la serie, muchos enlaces. Lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo actual. En ese punto coincido plenamente. Sí. Lucía, muchísimas gracias por estos ratos en los que paramos la pelota y nos ponemos a pensar un poco. No, gracias a ustedes. Y entre la música que suena en El Eternauta está Manal, que tenía como vocalista a Papo.